Abran su Biblia, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque ha llegado el tiempo de abrir tu palabra y gracias porque sabemos que podemos abrirla libremente, estudiarla libremente y depender de tu Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad y nos enseñe, nos ayude a recibir lo que hoy tienes para nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, con la verdad de tu palabra. Fortalécenos en ella, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, la semana pasada comenzamos apenas con el libro de Romanos y vimos el capítulo 1 y vimos el versículo 1 también. Nos concentramos mucho en la forma en la que Pablo se presenta a sí mismo, porque lo primero que dice después de presentarse como Pablo, dice que es siervo de Jesucristo. Y vimos, recordamos la historia de la vida de Pablo, de cómo había sido un perseguidor de la iglesia, de cómo había ido a Damasco a buscar cristianos para llevarlos en cadenas básicamente a Jerusalén para que fueran juzgados y quizás hasta sentenciados a muerte por su fe en Jesucristo. Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco y cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, Pablo le pregunta al Señor, Señor, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice, ¿se acuerdan las palabras de Pablo? Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y vimos cómo por eso ahora Pablo se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, porque una vez que tuvo ese encuentro con Jesucristo, le pidió que le dijera qué hacer y cuando Jesucristo le dijo lo que tenía que hacer, se puso a hacerlo inmediatamente. No esperó, no fue a tomar clases con Pedro, Juan y todos los demás discípulos, simplemente se puso inmediatamente a hacer lo que el Señor lo había llamado a hacer, que era, y nos dice en la siguiente parte del versículo 1, llamado a ser apóstol. Para eso fue para lo llamó el Señor Jesucristo, lo llamó a ser apóstol. Pero cuando hace a alguien un llamado a alguien, para que esa persona pueda hacer lo que la persona que lo está llamando quiere que haga, ¿qué tiene que hacer la persona que recibe el llamado? Responder y estar disponible, lo que nos dice que Pablo estuvo dispuesto a obedecer el llamado de Dios y fue como él recibió el mandato del Señor de ser apóstol, de ser una persona enviada. ¿Pero enviada a qué? Sigue diciendo ahí en el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. Apartado por el evangelio de Dios. Entonces aquí sabemos, se nos dice mucho acerca de Pablo. Se consideraba siervo de Jesucristo. Había sido llamado por Jesucristo a ser apóstol. Y fue apartado para el evangelio de Dios. Noten por favor que lo nombra el evangelio de Dios. Esto es muy importante porque aquí en el libro de Romanos vamos a ver que Pablo menciona el nombre de Dios como 150 y tantas veces, como 159 creo. Lo va a mencionar el nombre de Dios. Porque lo que Pablo quiere es que los cristianos a los que está mandándoles esta carta y los que lo van a leer después, que quizás no sean cristianos, lo que él quiere que sepan es que el evangelio que él está predicando es de Dios. El evangelio que él está predicando es de Dios. El evangelio es meramente la obra de Dios, no fue inventado por el hombre, es de Dios, son sus buenas noticias y quienes escuchan esas buenas noticias y las reciben por fe, ¿sí? Confían en Jesucristo y tienen todas las promesas del evangelio dadas a ellos y pueden estar confiados de que un día se van a cumplir, porque en Cristo todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén, en Cristo. Porque hay mucha gente que reclama promesas de Dios, pero no está en Cristo. Simplemente las ha leído en alguna ocasión, alguien les ha dicho en alguna ocasión, alguien les ha de alguna manera tratado de alentar de alguna manera, le dice, acuérdate de la promesa de Dios. Pues sí, acuérdate de la promesa de Dios, pero acuérdate de que para recibir esa promesa tienes que estar en Cristo. Porque si no estás en Cristo, esa promesa no es para ti. Sí, entonces el evangelio de Dios en el versículo 2 dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Noten, entonces es el evangelio de Dios. Es importante que sepamos eso, que el evangelio en el que hemos creído es de Dios, viene de Dios a nosotros.
Pero luego nos dice que Él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Por favor, noten aquí, todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros hagamos como iglesia, todo lo que aquí se predique y todo lo que llevemos afuera de estas cuatro paredes debe de siempre estar basada sobre lo que hablaron los profetas de Dios y lo que Él nos dice a través de sus Santas Escrituras. ¿Ok? Eso es lo que le da validez, eso es lo que le da poder, eso es lo que le da autoridad a la persona que está predicando. No tiene que ser el pastor, puede ser cualquier creyente que predica el evangelio, cualquier creyente que habla de las cosas de Dios. Lo que le da el poder, lo que le da la autoridad, es el hecho de que está basado en los que los santos profetas de Dios han dicho y lo que está escrito en las Escrituras. Como cristianos neotestamentarios también tenemos que estar basados en las enseñanzas apostólicas. Pero no en las enseñanzas apostólicas de todos los que a través de los siglos se han llamado apóstoles, sino de los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo dejó establecidos al principio o en el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Esos son nuestros fundamentos, los profetas, las Escrituras y las enseñanzas apostólicas. Las enseñanzas de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, incluyendo a Pablo, ¿sí? Porque si no están basados en esas tres cosas, las cosas que enseñamos, las cosas que aprendemos, las cosas que practicamos, puede ser que estemos siguiendo una religión falsa, alguna secta o alguna enseñanza que no nos lleva a Jesucristo. Entonces, de nuevo el versículo 2, que Él, hablando del Evangelio de Dios, Él, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, Dios ya lo había anunciado. Dios ya lo había anunciado a través de miles de años, a través de diferentes profetas, pero todo fue anunciado a través de las Escrituras desde el principio. Desde el principio, eso es lo que tenemos que ver, que lo que hemos creído no es algo que resultó, que de repente estalló en escena hace 20 años o 50 años o hasta 100 años. No, fue desde el principio que Dios a través de sus profetas y en las Escrituras nos anuncia el evangelio que un día va a venir a ser predicado al mundo, por medio del cual el hombre se va a poder reconciliar con Dios. ¿Saben cuándo es la primera vez que se menciona el evangelio o algo que se parece al evangelio o el plan de Dios por medio del evangelio a la humanidad? ¿Saben dónde se menciona por primera vez? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, noten lo que dicen, Génesis 3, 14 y 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente que había engañado a Eva: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Noten el versículo 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora, cuando está hablando de que ella te herirá en la cabeza, no está hablando de la mujer, está hablando de la descendencia de la mujer. Y del que está hablando aquí, que es la descendencia de la mujer, es Jesucristo. La descendencia, en la Biblia Reina Valera 60 dice, entre su simiente y tu simiente. ¿Sí? La mujer no es la simiente, el hombre es la simiente. ¿Sí? Entonces, en la Biblia Reina Valera contemporánea dice tu descendencia y su descendencia. La descendencia viene de parte del varón también. Pero aquí cuando habla de su descendencia, está hablando de Jesucristo, porque para que Jesucristo fuera concebido no se necesitó varón. El Espíritu Santo fue el que cubrió a María y por medio del Espíritu Santo ella concibió y dio a luz su hijo, que fue Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces ahí se menciona por primera vez. Ahí es en donde Dios por primera vez dice: ¿sabes qué, Satanás? Yo voy a acabar contigo por medio de alguien que le van a hacer a una mujer descendiente de Eva, le van a hacer descendencia a ella también. Tú lo vas a herir en el talón, es lo que quiere decir. En la Reina Valera 60 dice calcañar, tú lo herirás en el talón, pero él o ella te va a herir en la cabeza. Te va a dar el golpe de gracia, va a acabar contigo, va a acabar con tu obra, va a acabar con tu engaño de la humanidad, y por medio de la descendencia de la que se está hablando aquí, va a venir salvación y reconciliación al mundo.
Sí, en el libro de Deuteronomio, Dios promete un profeta como Moisés a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15. Noten lo que Moisés les dice ahí a los israelitas. Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios hará que surja de en medio de ti, de en medio de los israelitas, de en medio de este pueblo en el que se encontraban ellos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Y luego les dice, a él deberán escuchar. Ese profeta era Jesucristo. Y luego noten que dice que era como yo. Moisés, ¿qué fue para el pueblo de Israel? Libertador. ¿Qué fue? Intercesor. ¿Qué fue? Guía. Proveedor. Todo lo que Jesús es para nosotros. Él, así como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, Jesús nos ha liberado a nosotros de el pecado, de la muerte. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel, así Jesús intercede por nosotros. Se nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios en el cielo, intercediendo por nosotros. Él es nuestro guía, nos llama a seguirlo. Sí, nos llama a seguir sus pasos, a seguir su ejemplo. Él es nuestro guía. Y luego les dice ahí en el versículo 15 nuevo, a Él deberán escuchar. A Jesús es al que debemos escuchar nosotros. ¿Sí? Él es al que debemos escuchar. Su voz es la que debemos de oír. Sus ejemplos son los que debemos de seguir. Sus palabras son las que debemos de obedecer. No las de las diferentes corrientes religiosas que hay en nuestro mundo ahorita, no en las diferentes filosofías, no en las diferentes ideologías que tan de moda están. Jesús, 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 Jesús. Él es aquel al que debemos escuchar. Y luego tenemos profecías muy, muy famosas, muy conocidas por todo el mundo que hablan de la venida del Mesías en Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo, hablando de Dios, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que Mateo nos dice que Emmanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Sí saben, Dios con nosotros. Esa es una profecía acerca de la venida del Mesías. El Mesías era Dios en carne humana que iba a venir a salvar a su pueblo de su pecado, según lo que el ángel le dijo a María, ¿sí? Y luego en Isaías 9 y el versículo 6, todos lo conocemos, lo vemos en las tarjetas de Navidad cada año, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todo eso se refiere a Jesucristo y a través de esos profetas y a través de esas escrituras, Dios estaba dejando saber que Él tenía un plan de redención para poder volver a restablecer su relación con el hombre e iba a ser por medio del Mesías. Ese es el Evangelio de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras, nos ha dicho a través de los profetas y nos ha enseñado a través de las enseñanzas de los apóstoles. Y luego noten, en el versículo 3 les dice la razón por la cual les está escribiendo. Les escribo acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Noten, fíjense por favor en toda la información que se nos está dando aquí acerca de Jesús. Les escribo acerca de su Hijo, el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero conforme a los hombres, Él descendía de David. La razón por la que les estaba escribiendo es para que estuvieran seguros de que Jesús, primero que todo, era el Hijo de Dios, pero que también, según la carne, era el Hijo de David. Era necesario, era importantísimo que Jesús fuera tanto el Hijo de Dios como el Hijo de David, como vamos a ver más adelante. Versículo 4 dice, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Entonces, humanamente hablando, Jesús es descendiente ¿de quién? De David. Mateo 1:1 nos dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David. Está muy claro. Jesucristo era hijo pero no era hijo inmediato de David, ¿sí? Era hijo de David porque descendía directamente de la línea de David.
Eso es lo que quiere decir. Era hijo de David. ¿Sí? Entonces, era hijo de David según la carne, porque tenía que ser hombre. ¿Sí? Él era verdadera y completamente humano. Él era verdadera y completamente humano. No debemos de pensar en Jesucristo como un ser sobrenatural, como un fantasma, como uno de esos personajes que a veces vemos en películas místicas y de misterio, ¿cómo se les llama? De ese tipo de películas en donde hay seres sobrenaturales que aparecen y desaparecen, que ahorita están aquí y después están... No, Él era 100% hombre. Cuando vino a la tierra fue constreñido por el espacio, fue constreñido por el tiempo, fue constreñido por todo lo que nosotros somos constreñidos ahorita. El clima de hoy le hubiera afectado a Él también. ¿Ok? No tenía una forma mágica de librarse de los elementos. ¿Sí? No tenía una forma mágica de librarse de lo que le pasaba a todo ser humano, porque era un ser humano igual que nosotros, y tenía que ser un ser humano igual que nosotros, porque como ser humano puede representarnos a nosotros delante de Dios. Como ser humano puede representarnos a nosotros delante de Dios, porque así como nosotros somos probados, Él fue probado, porque así como nosotros sufrimos, Él sufrió. ¿Sí? Porque así como nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado a nosotros para hacer aquí en la tierra, así Él también como hombre necesitó el poder del Espíritu para poder llevar a cabo la obra que Dios le dio. ¿Sí? Entonces, como ser humano puede representarnos delante de Dios, y debía ser así, porque eso es lo que lo hace partícipe precisamente del pacto que Dios hizo con David. Eso es lo que lo hace partícipe del pacto que Dios hizo con David. Dios le había dicho a David que Él iba a poner a uno de sus descendientes sobre su trono y que iba a reinar sobre ese trono para toda la eternidad. ¿Sí? Pero tenía que ser un descendiente de David, y para ser descendiente de David tenía que haber nacido de hombre. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra en su segunda venida, se va a cumplir esa promesa que Dios hizo a David de que uno de sus descendientes ocuparía su trono para siempre. De que uno de sus descendientes ocuparía su trono para siempre. Y estamos hablando de un trono físico. Si no estamos hablando de un trono espiritual o etcétera. No, estamos hablando de un trono físico. Por eso, en otra profecía acerca del Mesías, que lo encontramos en Isaías 9, en el versículo 7, una vez que el Señor vuelva otra vez, noten, la extensión de su imperio y la paz en él, ¿qué dice? No tendrán límites. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo un día va a reinar sobre ese trono. No estoy diciendo que ahorita no esté reinando, sí, porque mucha gente tiene esta de que está reinando ahorita. Sí, ha sido declarado rey. Pero cuando vuelva a la tierra es cuando va a portarse como rey. Es cuando va a tomar las riendas de todo. Es cuando va a tomar el control de todo. Y es cuando va a someterlo todo. Y es cuando el Señor, es lo que el Señor le habla al Señor en los Salmos, que le dice: siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga todos sus enemigos como estrado de tus pies. Ahí es cuando el Señor Jesucristo en realidad va a reinar físicamente y va a tener todo el poder. No que no lo tenga ahorita, pero va a poder exhibir todo su poder, ¿sí? Al mismo tiempo el Hijo tiene que ser el Hijo de Dios, porque por ello Él es representante de Dios ante los hombres. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me han visto a mí, han visto a Dios. El Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Entonces, Él como Dios puede ser representante delante de nosotros de Dios. ¿Sí? Él lo puede representar fielmente. Él es la imagen misma de Dios. ¿Sí? Él es el que tiene en Él mismo existe toda la plenitud de la deidad. Existió mientras estaba aquí en la tierra como hombre, existe ahora en el cielo y va a existir para siempre.
con toda la plenitud de la deidad manifestada en Él. Entonces, al mismo tiempo, tiene que ser el Hijo de Dios, porque por ello nos puede representar a Dios delante de nosotros. Y noten que no es declarado Hijo de Dios solo porque lo dijo, o por los prodigios y milagros que hizo, sino por el milagro más poderoso que pudo haber hecho fue que la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los... Eso es lo que le da credibilidad, eso es lo que le da autoridad, eso es lo que le da la habilidad para hacer lo que dijo que iba a hacer. Que Él venció al pecado y a la muerte. Por eso puede librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Cuando creemos en Él, somos liberados del pecado, ¿sí? Entre más confiamos en Él y entre más llegamos más adelante en nuestra vida, necesitamos confiar más y más en Él, de que Él nos va a liberar también de la muerte. ¿Sí? ¿Cuántos están esperando que Dios los libere de la muerte? Muy poquitos. ¿Cuántos estamos esperando que el Dios nos libere de la muerte? Ok. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Sabían ustedes que aunque este cuerpo tenga que morir, de todas maneras somos libres de la muerte porque Él venció la muerte? ¿Qué hace eso con nuestra idea de la muerte? Lo que debe hacer, ¿saben? Lo que debe hacer es que debemos perder todo temor a los efectos de la muerte, porque sabemos que los efectos de la muerte no son nada hacia nosotros, porque estamos en Cristo. Y el mismo futuro, la misma gloria y el mismo futuro glorioso que se le presentó a Él, es el mismo futuro glorioso que tenemos nosotros. ¿Sí? Y aparte de eso, también acerca de la resurrección de los muertos, se habló proféticamente. Noten en el Salmo 16, los versículos 9 y 10. Este es un salmo de esos salmos que se llaman mesiánicos. O sea que es como si Jesucristo estuviera hablando. Está hablando David, o está escribiendo David, pero es como si Jesucristo estuviera hablando. Noten, Salmo 16, versículo 9. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza. ¿Por qué? Porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Ahora, si estamos hablando, David lo escribió, es cierto, pero ¿saben qué? El cuerpo de David sufrió corrupción en el sepulcro. Si vamos y abrimos la tumba de David, ahí están los huesos, ahí está el polvo, si es que ya se convirtieron en polvo. Su cuerpo se corrompió completamente, se lo comieron los gusanos, desapareció porque le pasa lo que le pasa naturalmente a un cuerpo. Pero el Señor Jesucristo no vio corrupción. El Señor Jesucristo no vio corrupción. Antes de que su cuerpo empezara a descomponerse, ¿qué sucedió? Resucitó. Entonces, sí, David lo escribió, pero no podía haber estado hablando de sí mismo, tenía que haber estado hablando de alguien más. Y ese alguien más, por las evidencias que tenemos, fue Jesús. Y eso fue lo mismo que predicaron los apóstoles. Eso fue lo mismo. Con eso fue con lo que comenzaron su predicación del Evangelio. Con eso comenzó Pedro a predicar en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, los versículos 22 al 24. Pedro predicando aquí les dice: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de Él. ¿Quién los hizo? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Noten el versículo 24. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Se fijan? Entonces, lo dijeron los profetas. El mismo David lo escribió, no hablando de sí mismo, sino hablando del Mesías. Los apóstoles lo enseñan y nos lo presentan como la cosa más importante que Jesús pudo haber hecho. Y Pablo llama a este suceso como parte importante de lo que es el Evangelio. Miren en 1 Corintios 15 conmigo.
Primera de Corintios 15, comenzando con el versículo 3. En primer lugar, dice Pablo, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? No a lo que yo siento en mi corazón, no a lo que a mí se me enseñó, no a lo que a mí me dijeron, no a lo que tal o cual profeta está diciendo ahorita, no de acuerdo a nada, de acuerdo a, ¿conforme a qué? Cristo murió por nuestros pecados. Ok, podemos decir amén a ello, ¿verdad? Versículo 4, que también, ¿cómo? Conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Se fijan? Los apóstoles nos están enseñando que todo lo que están predicando acerca de Jesús es de acuerdo a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. De ahí la importancia de estos libros que tenemos, ya sea electrónicamente o impresos. Es la importancia de tenerlos, de escudriñarlos y de verlos y de ver que lo que se nos está diciendo es cierto o no, y de ver si todo lo que se nos está tratando de enseñar, todas las filosofías, todas las ideas, todas las cosas, corrientes filosóficas que se nos están tratando de presentar, están también conforme a las Escrituras o no. Y si no están conforme a las Escrituras, ¿qué hacemos con ellas? Las tiramos a la basura, las desechamos. Porque hay tantas cosas, mis hermanos, que se están presentando como cosas buenas en nuestros tiempos, que cristianos a montones están yendo a ver, están escuchando, están leyendo, están siguiendo, están creyendo. ¿Y saben por qué es? Porque no conocen las Escrituras. Porque muchos de ellos están basando su fe en lo que sienten, en un sentimiento. En que mi corazón me dice que esto es verdad. ¿Sí? Y yo sigo a mi corazón. La Biblia nos dice que sigamos a nuestro corazón. ¿Qué nos dice de nuestro corazón? Que es perverso, es malvado, es engañoso. Sí, la Biblia no nos dice que sigamos nuestro corazón, la Biblia nos dice que sigamos a Cristo. ¿Sí? Y lo que las Escrituras dicen acerca de Él. En el versículo 5 de Romanos 1 sigue diciendo, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Okay, esto es lo que dice la Biblia Reina Valera contemporánea. Me encanta cómo lo explica la Biblia Reina Valera contemporánea. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Primero, la gracia de Dios es lo que habilitó a Pablo y a los otros apóstoles para llevar el mensaje de salvación en Cristo, y esa misma gracia es la que nos habilita a nosotros para hacer lo mismo. Sí, no fue el conocimiento de Pablo, era un erudito bíblico en cuanto al Antiguo Testamento, era fariseo de fariseos, ¿sí? Circuncidado al 8º día, aprendió a los pies de Gamaliel, tenía qué bárbaro, certificados a diestra y siniestra. Si hubiera vivido en nuestros tiempos, si tuviera una oficina, tendría una pared cubierta de certificados y licenciaturas y premios, etcétera, por la teología que sabía, por cómo conocía la ley al revés y al derecho. Y llegó a tener la osadía de decir que en cuanto a la ley de Dios era ¿qué? Irreprensible. Ahora, yo no le creo la mera verdad. ¿Ok? Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque a Dios. Pero como fariseo tenía que presentarse de esa manera, ¿verdad? Es como muchos cristianos tienen que presentarse de esa manera, tienen que presentarse como santos, tienen que presentarse como fuertes, tienen que presentarse como que nunca fallan en nada, nunca tienen un mal pensamiento, nunca dicen una mala palabra, nunca se comportan de una manera que no debe comportarse un cristiano. Hay cristianos así, espero que no haya muchos aquí. Pero hay cristianos así. En cuanto a la ley irreprensible, yo nunca haría eso o haría aquello. Mis hermanos, es por la gracia de Dios que podemos hacer lo que hacemos y que dejamos de hacer las cosas que dejamos de hacer. Si no fuera por esa gracia, mis hermanos, ninguno de nosotros estuviera aquí. Esto no quiere decir que tenemos la libertad por la gracia para pecar. Vamos a ver más adelante en el libro de Romanos.
Por eso quiere decir que no debemos, en este caso no debemos ser como Pablo, en el que él decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Aquí él ya ha sido transformado, él ya ha cambiado, y él sabe que es por medio de la gracia de Dios que él fue llamado al apostolado, y es por medio de la gracia de Dios que él puede llevar a cabo aquello para lo que fue llamado a hacer. Y mis hermanos, nosotros también tenemos que hacerlo por la gracia de Dios. Nada tiene de malo tener el conocimiento, nada tiene de malo ir a clases y aprender y llenarnos y aprender teología, nada tiene de malo eso. Pero tenemos que usar la gracia de Dios para poder presentarlo a los demás. ¿Sí? Porque acuérdense, el Señor Jesucristo, que fue es la máxima autoridad, cuando vino a la tierra vino con gracia y verdad. Gracia y verdad. Hay quienes hablan mucho de gracia, pero dejan afuera la verdad. Y hay quienes hablan mucho de verdad, pero dejan afuera la gracia. Y como se les he dicho en otras ocasiones, la verdad sin gracia es muy difícil de soportar. Ustedes piensen cada uno en su verdad, no lo que aparentan ser, no lo que dicen ser, no lo que dejan que los demás vean. Escudriñen su verdad y se van a dar cuenta, como me he dado cuenta yo, que mi verdad sin la gracia de Dios es muy difícil de llevar a cuestas. Es muy difícil de llevar a cuestas. Pero mi verdad bajo la gracia de Dios es mi verdad. Es la verdad de lo que yo he sido, de lo que fui. Pero la gracia de Dios me libera de ese peso para siempre. ¿Sí? Entonces, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado. De nuevo, la gracia de Dios es lo que habilitó a Pablo y a los demás apóstoles para llevar el mensaje de la salvación en Cristo, y es la misma gracia la que nos habilita a nosotros para hacer lo mismo, ¿sí? Y luego noten el propósito para el que se les dio ese apostolado. Noten la segunda parte del versículo 5, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. Este es el propósito para el cual los primeros apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio. Y este debe ser nuestro propósito también. El propósito de la obra apostólica era y es persuadir a la humanidad a que obedezca el mandato de Dios a confiar en Cristo. Sí, esa es la meta, el que obedezca, persuadir a la humanidad a que obedezca el mandato de Dios a confiar en Cristo para poder ser salvos. Por eso somos llamados a ser y a hacer discípulos y no solo convertidos. La iglesia tiene que estar llena de convertidos, sí, pero también tiene que estar llena de discípulos. Personas que estamos constantemente aprendiendo a obedecer la voluntad de Dios, a obedecer que debemos creer en Jesucristo para poder ser salvos, ¿sí? Tenemos que predicar el Evangelio y a nosotros mismos también, con el propósito de nuevo, para que por su nombre, el nombre de Jesús, llevemos a todas las naciones y vayamos nosotros a obedecer a la fe. Ahora, la palabra obediencia es una palabra medio mal interpretada y a veces mal entendida en círculos cristianos. Porque hay cristianos que igualan la obediencia con el legalismo. Cuando se les dice que se tiene que obedecer tal o cual cosa que la palabra dice, inmediatamente dicen que la persona que está hablando de obedecer la palabra está siendo ¿qué? Legalista. Está siendo legalista. No se necesita ser obediente para ser salvo. Ok, pregunta aquí, ok. Si no están seguros, no contesten. ¿Ok? ¿Se necesita ser obediente para ser salvo? No, pero por la salvación hay que ser obediente. Hay solamente una cosa que se tiene que obedecer para poder ser salvo. Y es arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. ¿Sí? Pero no es necesario obedecer todos los mandamientos de Dios para ser salvo.
Solamente se tiene que obedecer el mandamiento de arrepentirse y creer. ¿Sí? Déjenme ponerlo de esta manera. La salvación no es producto de la obediencia. ¿Qué? ¿Escucharon eso? La salvación no es producto de la obediencia, pero la obediencia es el producto de la salvación. La obediencia es el producto de la salvación. Una vez que se cree, eso despierta en las personas, yo no sé en ustedes, pero eso despertó en mí un deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si no me va a castigar, me va a agarrar, me va a jalar de las patillas, me va a agarrar a cintarazos, No, ¿saben por qué? Porque no lo quiero ofender. Porque si Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, a su único Hijo, a quien Él amaba, a morir en la cruz como murió en la cruz por mí, yo no quiero por medio de mi desobediencia pisotear esa cruz, menospreciar esa cruz, hacer menos lo que Él hizo por mí. Entonces no lo obedezco porque, si no lo obedeces te va a llevar el diablo. No, busco obedecerlo porque no quiero ofenderlo. Busco obedecerlo porque estoy agradecido de que me haya salvado del destino que tenía directamente enfrente de mí, que era una eternidad en el infierno. ¿Lo obedezco perfectamente? ¿Cómo saben ustedes? No lo obedecemos perfectamente, pero ya no lo desobedecemos como lo desobedecíamos antes de que viniéramos a Cristo, ¿no es cierto? Antes de venir a Cristo desobedecíamos y nos valía un cacahuate. Si en las borracheras te ofendo, en las crudas, ¿verdad? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Esto ustedes se lo saben todos. Pero ahora pienso en el pecado, hago planes quizás para hacer algo que pudiera hacerme caer en el pecado y hay algo en mí que me dice, hey, presta atención en lo que vas a hacer, pon atención en lo que vas a decir, pon atención a quién se lo vas a decir, cómo se lo vas a decir. ¿Sí? Ahora hay ese freno en mí y en ustedes también si son creyentes, que se llama el Espíritu Santo, que viene y nos reprende, viene y nos redarguye, viene y nos dice, hey, sereno, moreno, calmado, porque ya sabes, tú bien sabes de qué pata cojeas, ¿para qué vas y te metes en la pata de los caballos? Decía mi mamá. Ese es el Espíritu Santo. El creyente tiene esa habilidad, pero también el creyente sigue teniendo la libertad para decidir si va a hacer a un lado el Espíritu Santo o va a escuchar lo que el Espíritu Santo le dice, porque el Espíritu Santo no nos va a obligar a hacer lo que debemos hacer. ¿Sí? Lo que nos debe obligar a hacer lo que debemos hacer es la obediencia a aquel que entregó todo por nosotros. Porque ¿qué dice Pablo? Porque hemos llegado a la conclusión de que si uno murió por todos, entonces todos aquellos por los que Él murió, y estoy parafraseando aquí, ya no deben vivir para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. ¿Sí? Entonces ahora nuestra vida está dedicada a Él. Sí, entonces el propósito de la evangelización no es solamente hacer convertidos, el propósito también es llevar a todas las naciones, a toda persona, a la obediencia, a la fe. Sí, hacer los discípulos. Lo vimos hace unas semanas en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, noten, primeras tres palabras son importantes. Enséñenles, ¿a qué? A cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enséñenles a cumplir. Es lo que espero que estemos haciendo aquí, es lo que espero que estemos haciendo en nuestro grupo de lectura los jueves, es lo que espero que se esté haciendo en el estudio de las damas, es lo que espero que se esté haciendo en nuestra próxima clase de discipulado, que todos juntos estemos aprendiendo a cumplir todas las cosas que el Señor Jesucristo ha dejado escritas en su palabra para poder honrarlo a Él con nuestras vidas. Enséñenles.
A veces nos preocupamos mucho porque hagan la oración, ¿verdad? ¿Sí? Si no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno. ¿Quieres aceptar a Cristo? No, pues no sé. Acéptalo porque no sabes. ¿Sí? Hay mucha gente que ha aceptado a Cristo muchísimas veces. Y ha aceptado a Cristo, pero nunca ha sido discipulada. Nunca se le ha enseñado a cumplir todas las cosas que Él ha mandado. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer aquí. Esta es una clase de discipulado en la que ustedes a veces pueden interactuar y todo eso, no como la que vamos a tener, en donde vamos a poder hacer preguntas y todo lo demás. Pero es una clase de discipulado. ¿Sí? Es una clase de discipulado. Tenemos que enseñarles que aunque se quiera decir que hay muchas maneras de llegar a Dios, la verdad es que hay solo una. Hay solo una manera de llegar a Dios. De nuevo el apóstol Pedro, ¿sí? Predicando aquí en Hechos capítulo 4 y el versículo 12, él mismo nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No hay otro nombre. No hay ninguna otra manera. No hay nadie más. Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que entregó su vida. Él fue el que pagó nuestra deuda al Padre, por lo tanto, Él es el único Salvador. Él es el único. No hay nada que podamos hacer, no hay nadie en quien podamos creer. Nada, ni nadie. Él es el único. Pablo le escribe a Timoteo en Timoteo 2:5, noten, porque hay ¿cuántos? Y un solo. ¿Quién es? Que es Jesucristo. ¿Se fijan? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nadie más puede interceder por Dios ante nosotros. No podemos ir con nadie más. No podemos ir con ningún sacerdote, no podemos ir con ningún ministro, no podemos ir con ningún pastor, no podemos ir ni con la misma madre de Jesucristo para que ella interceda por nosotros. El único intercesor entre nosotros y Dios es el Señor Jesucristo. Y no hay más. No hay más. Eso es lo que Pablo quiere que sepan los cristianos de Roma. Eso es lo que debemos estar enseñando nosotros a los discípulos de Jesucristo. Y eso es lo que debemos entender como discípulos de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14 y el versículo 6, noten, Jesús les dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben qué quiere decir eso? Que ni María hubiera podido llegar a Dios el Padre sin depender de Jesucristo. ¿Sí? La misma madre de Jesucristo tuvo que depender del sacrificio de su propio hijo para poder llegar a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Y no es por ofender a las personas que sean miembros de la iglesia tradicional, es porque es la verdad. Es porque es la verdad. Y no podemos escaparla. Y si los amamos, necesitamos decírselo. Porque si están confiando en cualquier otro nombre, si están confiando en cualquier otra persona, si están confiando en cualquier otra manera para alcanzar la salvación, van a encontrarse del lado equivocado y no van a entrar al cielo. Y lo mejor que podemos hacer para mostrarles que les amamos es que nos arriesgamos en decirles la verdad para que ellos también puedan ser salvos. Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual, por todo lo que ya hemos visto, por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo por todo lo que sufrió, por todo lo que tuvo que pasar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Se dan cuenta ustedes? Imagínense todo lo que Pablo les estaba queriendo decir a los romanos, todo lo que se nos deja dicho a nosotros a través de esta carta a los romanos, cuando la vemos a la luz de todo lo que la palabra de Dios dice. Cuando lo vemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Pablo está tratando de comunicar aquí. Espero que todos nosotros nos consideremos discípulos de Jesucristo, que estamos constantemente aprendiendo más y más y más acerca de Él, acerca de su plan de salvación. Y que al aprender más y más sobre Él y acerca del plan que Dios tenía para salvar a la humanidad desde el principio, que estemos más y más arraigados en la verdad de su palabra, más y más confiados en la salvación que Él ha logrado por y para nosotros. Y que no dudemos de esa salvación, que estemos seguros en ella. Porque no es un mito, no es una farsa, no es algo inventado por el hombre. Es algo que Dios había planeado desde el principio para reconciliar al hombre consigo mismo. Él lo puso por obra. Todo comenzó con Él. Sí, no comenzó con nosotros. Les decía el martes que mucha gente dice, es que yo andaba buscando algo y encontré a Dios. Yo no sé qué andarías buscando, pero tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. Andabas ahí a tientas tratando de encontrar algo que le diera significado a tu vida, tratar de encontrar algo que pusiera tu vida como debe de ser, porque estaba de cabeza y Dios, me lo imagino a Dios. Aquí estoy, mira, acércate. Lo que Pablo dice cuando predica en el Areópago, ¿se acuerdan? Cuando Pablo predica en el Areópago en Grecia, dice, he notado que ustedes son personas muy religiosas, y que hasta tienen aquí un altar que se lo han dedicado ¿a quién? Al Dios desconocido. Pues ese Dios es el que les vengo a predicar yo. Y luego les habla acerca de cómo Dios ha pasado por alto todas las pecados del hombre y todo eso, pero que ahora se ha manifestado delante de todos para que aunque sea a tientas lo encuentren. Mis hermanos, solo el que no es encontrado por Dios no es porque Dios no lo busque. El que no es encontrado por Dios es porque se le anda constantemente escondiendo a Dios. Y no es porque Dios no sepa dónde está, pero Dios no lo va a forzar. Sí, Dios no lo va a forzar. Si usted quiere ser encontrado por Dios, tiene que querer ser encontrado por Dios. Y si no quiere ser encontrado por Dios, Dios no lo va a forzar para nada. Entonces, tenemos que mantenernos en esa fe. Tenemos que mantenernos siempre como discípulos. Tenemos que mantenernos siempre aprendiendo más y más y más acerca del propósito de Dios y acerca de lo que somos en Cristo para poder llevar a cabo la obra que nos ha dejado mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Señor porque has detenido la tormenta, has detenido el agua allá afuera y nos has dado Señor la habilidad para reunirnos hoy, para poder disfrutar de la comunión entre los hermanos y todos juntos contigo. Te damos gracias Señor porque una vez más nos muestras a través de tu palabra lo importante que es que conozcamos las Escrituras, lo importante que es que estemos seguros de que nuestra fe está basada en esas Escrituras, está basada en lo que los profetas desde hace mucho tiempo atrás han profetizado acerca de ti, de tu plan.
Está basada en lo que los apóstoles mismos enseñan en tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes en esa palabra. Ayúdanos a permanecer firmes en esa enseñanza. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre firmes en lo que tu palabra nos dice, Señor. Ayúdanos a no volvernos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a tener ese deseo de obedecerte en todo lo que nos dices, sabiendo que no es nuestra obediencia la que nos salva, pero porque nos has salvado, hay en nosotros el deseo de obedecerte, para honrarte, para servirte, como agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros. Padre Celestial, gracias, tantas gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho y sigues haciendo en nosotros. Síguenos dando el corazón de discípulos, que nunca pensemos que hemos aprendido lo suficiente, que ya sabemos lo suficiente acerca de ti, sino que siempre despertemos con hambre de conocer aún más, de saber aún más, de conocerte mejor. Sabemos que mientras estemos aquí en la tierra no vamos a conocerte como deseamos conocerte, pero como dice Pablo, ahorita estamos viendo por un espejo, pero en aquel día vamos a conocerte como tú nos conoces a nosotros. Y anhelamos ese día con todo nuestro corazón, Señor. Sigue usándonos para llevar el mensaje del Evangelio, para que mucha gente se convierta a ti, pero ayúdanos a no dejarlos solamente como convertidos a ti, sino ayúdanos a hacerlos discípulos tuyos, oh Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de toda verdad. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Ayúdanos a seguir en ese camino. A gloriarnos en esa verdad. Y a gozarnos en la vida que tenemos en Él. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.